Dicen que hay un lugar en el océano donde las leyes de la física se quiebran. Un lugar donde los barcos desaparecen sin dejar rastro, tragados por una fuerza invisible. Un lugar donde los aviones se desvanecen en el aire, como si la propia realidad se rompiera. ¿Os suena a película de ciencia ficción de serie B? Pues no, queridos amigos, esto no va de Bruce Willis luchando contra meteoritos. Estamos hablando de algo mucho más cercano, mucho más real y mucho más aterrador. Preparaos para sumergiros en el misterio, porque hoy vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas. Abróchense los cinturones, porque este viaje va a ser movidito. Dicen que hay un lugar en el océano donde las leyes de la física se quiebran, donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro, donde el misterio se mezcla con la ciencia, y lo inexplicable se vuelve cotidiano. Ese lugar es conocido como el Triángulo de las Bermudas. Nuestra historia comienza a mediados del siglo XX, en plena resaca de la Segunda Guerra Mundial. El mundo aún se recupera del horror, pero hay un horror nuevo, silencioso, que empieza a tomar forma en los periódicos. Un periodista con nombre de gángster de película antigua, Edward Van Winkle Jones, empieza a escribir sobre barcos desaparecidos, aviones que se esfuman, todos ellos con un denominador común, el Triángulo de las Bermudas. Pero la cosa no se queda ahí. En 1974 llega Charles Berlitz, un señor con apellido de refresco y una imaginación desbordante. Su libro, El Triángulo de las Bermudas, se convierte en un éxito mundial. Berlitz habla de barcos fantasmas, desapariciones inexplicables, conexiones con la Atlántida. Vamos, que lo que empezó siendo un misterio local se convierte en un fenómeno global. El Triángulo de las Bermudas ya no es solo un lugar en el mapa. Es un agujero negro de la cultura popular, un imán para las mentes inquietas y, por qué no decirlo, para los amantes de lo paranormal. ¿Es todo esto real o solo historias para no dormir? Pues seguid leyendo, queridos míos, que esto se pone interesante. Imaginad un triángulo en el mapa. Un vértice en Miami, otro en Puerto Rico y el último en las Islas Bermudas. Playas paradisíacas, aguas cristalinas, turistas tomando el sol. Vamos, lo que viene siendo un anuncio de cruceros. Pero bajo esa superficie de postal veraniega se esconde un secreto. Un secreto que ha tragado barcos, aviones y quién sabe qué más. 1 millón de kilómetros cuadrados de misterio en el corazón del Atlántico. Dicen que las apariencias engañan. Y en el caso del Triángulo de las Bermudas, la frase cobra un nuevo significado. Porque este triángulo no solo es un paraíso turístico, es un laberinto sin salida, un rompecabezas que la lógica no puede resolver. ¿Qué se esconde en sus profundidades? ¿Qué fuerza invisible acecha bajo las olas? Seguid con nosotros, que la cosa se pone mojadita. Historias que erizan la piel. Año 1945. 5 aviones de combate, el famoso vuelo 19, despegan de Florida para un entrenamiento rutinario. Pilotos experimentados, tecnología punta. Nada podía salir mal. Pero algo salió mal. Las comunicaciones se volvieron confusas. Los pilotos hablaban de brújulas que giraban sin control, de un mar que parecía diferente, como si estuvieran en otra dimensión. Y entonces, silencio. El vuelo 19 desapareció sin dejar rastro. Y por si fuera poco, el avión de rescate que fue a buscarlos también se esfumó. ¿Un fallo mecánico? ¿Desorientación espacial? ¿O algo más siniestro? Pero la historia no acaba ahí. En 1918, el USS Cyclops, un buque de guerra enorme, con más de 300 almas a bordo, se desvanece en el Triángulo de las Bermudas, sin mandar señales de socorro, sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Y luego están los casos del Star Tiger y el Star Ariel, 2 aviones comerciales que se evaporaron en el aire, sin dejar ni una sola pista, y el carguero Marine Sulphur Queen, con 39 tripulantes a bordo, que se esfumó como una gota de agua en una sartén caliente. Historias que se repiten con una precisión escalofriante. Barcos que desaparecen, aviones que se desvanecen, tripulaciones que se esfuman.
como si el Triángulo de las Bermudas fuera un monstruo insaciable, siempre hambriento de nuevas víctimas. La ciencia busca respuestas. Vale, ya está bien de sustos por hoy. Bajemos a la Tierra, o mejor dicho, al fondo del mar. Porque la ciencia, esa amiga que siempre intenta poner orden en el caos, también tiene algo que decir sobre el Triángulo de las Bermudas. Una de las teorías habla de erupciones de hidratos de metano. ¿Os suena a chino? Pues básicamente son burbujas gigantes que salen del fondo marino y pueden hacer que un barco se hunda más rápido que un político corrupto en las encuestas. Otra teoría apunta a las corrientes oceánicas y el clima impredecible de la zona. Tormentas repentinas, olas gigantes. Vamos, que el Triángulo de las Bermudas sería como el hermano mayor y malvado del Mediterráneo en invierno. Y no nos olvidemos del factor humano. Errores de navegación, fallos en los instrumentos. Al fin y al cabo, hasta los pilotos más experimentados pueden tener un mal día, ¿no? Pero hay una teoría que me gusta especialmente: las zonas de interferencia magnética. Imaginaos un lugar donde las brújulas enloquecen, donde el norte ya no es el norte, un lugar donde la realidad se distorsiona, como en un cuadro de Dalí. ¿Son estas teorías suficientes para explicar todos los misterios del Triángulo de las Bermudas? Pues, digamos que la ciencia aún no ha dicho su última palabra. Donde la lógica no llega. Y claro, donde la ciencia no llega, la imaginación campa a sus anchas. Y en el caso del Triángulo de las Bermudas, la imaginación tiene un campo de juego enorme. Hay quien dice que bajo las aguas del Triángulo se esconden portales a otras dimensiones, puertas a universos paralelos donde el tiempo y el espacio se retuercen como un chicle mascado. Otros, más atrevidos, hablan de bases secretas de extraterrestres. ¿Y si los ovnis que vemos en el cielo no vienen del espacio exterior, sino del fondo del mar? Y por supuesto no podía faltar la Atlántida, la ciudad perdida tragada por el océano, que ahora estaría utilizando tecnología avanzada para atraer barcos y aviones a su perdición. ¿Os parecen locuras? Puede ser. Pero lo cierto es que ninguna de estas teorías es tan descabellada como parece. Al fin y al cabo, el universo es un lugar enorme, lleno de misterios que aún no podemos comprender. ¿Y si el Triángulo de las Bermudas fuera la prueba de que hay cosas que la mente humana no está preparada para entender? Y hasta aquí el viaje de hoy, amigos. Hemos navegado por aguas turbulentas, hemos desafiado a la lógica y hemos rozado los límites de la realidad. Pero el Triángulo de las Bermudas sigue ahí, imperturbable, guardando celosamente sus secretos. ¿Es un lugar maldito? ¿Un capricho de la naturaleza? ¿Un experimento extraterrestre que se les ha ido de las manos? ¿Quién sabe? Lo único que sabemos con certeza es que el misterio continúa. Así que ya sabéis, la próxima vez que veáis un triángulo en el mapa, pensad 2 veces antes de acercaros demasiado. Y si os encontráis con un barco fantasma tripulado por Elvis y un grupo de alienígenas jugando al mus, mandadme un WhatsApp, que tengo que hacer un vídeo.